Decimos que la guerra también es importante porque habla de una complejización social, de una concentración de poder, de alguien que dirige, de alguien que domina, y también de todo lo que tiene que ver con la tecnología de la guerra, ¿no es cierto? La realización de espadas, de armamentos, escudos, también cascos, elementos protectores del cuerpo. Habla también, hay toda una especialización aquí, lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas a la guerra, y toda una serie de conocimientos. Aquí tenemos una suerte de espadas, de casco y escudo. Bien. Más elementos de cómo se aplican las tecnologías del neolítico, la utilización de los morteros, con una cesta, cómo el momento de la cosecha, cómo se cosechaba con la hoz, un elemento importantísimo, importantísimo, que ayudó a la transformación de estas sociedades y que le dio movilidad también a las sociedades neolíticas, fue justamente la rueda. ¿Sí? Fue un invento importantísimo. Justo al mismo tiempo se lo fecha que la invención de la escritura y la invención de la rueda más o menos están alrededor del 3000 antes del presente, que es cuando se considera que finaliza la prehistoria y comienza la historia. Se empieza a contabilizar la historia. Bien, la rueda, elemento fundamental para el transporte, para el transporte de mercancías, el transporte de personas. Los tiempos se van a cortar, las distancias, perdón, se van a cortar. También la rueda comienza a ser utilizada también en la agricultura, ¿sí? Algunas características de la aldea neolítica es que se ubicaban las mesetas escalonadas, ricas en loes. Habíamos hablado que el loes, incluso también Pons lo menciona, las características del loes es esta tierra rica en nutrientes, anteriormente inundada, en nutrientes para poder justamente cultivar. Bueno, se construyen con ladrillos secos, hay una elaboración de cerámica, aparecen sellos de impresión, construcción de canales, son todos aspectos que van apareciendo con las aldeas. Aquí una recreación de uno de los hogares de estas aldeas neolíticas, donde tenemos una distribución justamente del hogar, los animales o el lugar de encierro para los animales, los silos o los lugares de almacenamiento justamente del cereal, espacios, lugares donde se almacena el agua, también las herramientas y la leña justamente para el fuego. Una de las aldeas mejor preservadas, esto es una imagen, una pintura, ¿no? Es una de las aldeas mejores conservadas, es la de Hatayurk en Turquía, ¿sí? Que tiene una datación de alrededor del 10.000 antes del presente. Fíjense cómo esta aldea fue construida cerca de ríos, ¿no es cierto? Para el aprovechamiento del agua, más allá se extienden los campos de cultivo. Hoy en día es muy importante este yacimiento arqueológico de Hatayurk. Bien, habíamos dicho que una economía productiva da paso a una complejización social. La complejización social da paso también a lo que es el Estado, ¿sí? Aparece el Estado, puede ser un sacerdote, rey, un funcionario, guerrero, y el impuesto y el esclavo son también elementos propios de estos primeros estados. También aparece lo que tiene que ver o se desarrolla y se profundiza la cosmovisión. Las sociedades humanas, todas las sociedades humanas
necesitaron y necesitamos explicar, por así decir, el origen, ¿sí? El origen de cada sociedad, el origen de cada cultura. Entonces surgen aquí explicaciones de cada uno de los orígenes de cada cultura. Entonces esto está asociado justamente a elementos de culto, a mitos también, a formas de enterrar los muertos. Aquí también aparece lo que es importante también, la cultura megalítica o los menhirs, el hecho de la construcción de, está un poquito más adelante, estos son los menhirs, ¿sí? Los más conocidos son los Stonehenge en Inglaterra. Esto habla de una gran sofisticación. Básicamente se establece que son lugares de culto, de ceremonial. Esto habla de sociedades complejas, ¿sí? De sociedades con excedente, de sociedades que tienen tiempo para poder desarrollar estas cosmovisiones. Cuando hablamos de la concentración del poder, aquí tenemos un ejemplo de la máxima concentración de poder en la antigüedad, ¿sí? Que es justamente el Estado egipcio. Las pirámides datan de alrededor del 4500 antes del presente, y Egipto fue uno de los estados centralizados más poderosos de toda la antigüedad. Aquí hay una imagen de posiblemente de cómo fueron construidas estas pirámides, ¿sí? Por el acarreo de grandes bloques de piedra por medio de troncos que se iban deslizando, ¿sí? Y cientos de esclavos tirando de los mismos. Aquí tenemos algunos ejemplos de las máquinas simples que ya ustedes con las cuales habían trabajado. La escritura también podemos hablar de una técnica para escribir, ¿sí? La escritura por eso también es considerada una tecnología de estos momentos, del 3000 alrededor del 3000 antes de presente. Como les dije anteriormente, la rueda y la escritura están en el inicio de la historia, ¿sí? De los periodos históricos. Antes de ello se considera la prehistoria. En Mesopotamia se desarrolla, se realizan incisiones sobre tabletas de arcilla fresca. Su origen se vinculó a las necesidades de un estado naciente y fuerte, un registro de la contabilidad. Esto es importante porque las arcillas, donde se escribía, el tipo de escritura era couniforme. ¿Por qué? Porque se hacían especies de incisiones en la arcilla. Básicamente acá tenemos un ejemplo como es el proceso de elaboración de una pequeña tablilla de arcilla, y después cómo también se escribe en la misma. Se establece que la necesidad surgió a partir de la contabilización o la contabilidad de los diferentes productos, ¿sí? Que llegaban a las ciudades. Aquí esto también es una imagen de tablillas de arcilla de alrededor del 3000 que están presentes en el Museo Nuevo en Berlín. Maravilloso, maravilloso poder encontrarse con estas tablillas aún intactas, ¿sí? Con ejemplos de la escritura cuneiforme. Como les digo, básicamente fueron pensadas en una primera instancia para poder llevar la contabilidad. También por otro lado tenemos lo que es la cultura megalítica, como dijimos, que abarca o engloba lo que tiene que ver con cámaras mortuorias, galerías, sepulcros, dólmenes y menhirs, ¿sí? Como les dije, mostré anteriormente. La metalurgia también es una tecnología, y es más, el dominio de la metalurgia del cobre, del bronce y del hierro también dio paso
a la edad de los metales, ¿sí? Acá tenemos una línea del tiempo sencilla, simple, donde podemos ver la edad de piedra por un lado, dividida en paleolítico, mesolítico y neolítico, y posteriormente la edad de los metales. No es tan preciso, ¿no? Uno lo puede ver plasmado en un gráfico, en esta línea del tiempo, pero hay aproximaciones, ¿no? No podemos establecer específicamente, ¿no es cierto?, que hacia, por ejemplo, el año 4000 a.C., fehacientemente se comienza o se inicia con la edad del cobre, porque seguimos teniendo características de lo que era la vida en el Neolítico. Entonces es un poco transversal, pero es una línea del tiempo bien válida también para poder ubicar, simplifica un poco, así no nos marea tanto el tema de las cronologías, y simplifica un poco lo que tiene que ver justamente con el estudio de cada una de las sociedades. El manejo, como bien digo, y ustedes también lo tienen presente en el texto de Pons, el manejo de los metales también fue muy importante. Los metales se encuentran en menas, a disposición en la naturaleza, y el hombre fue tomando parte de las mismas y a medida que las acercaba al fuego, esto también fue por ensayo y error, y también para más adelante, cuando ya se logró algún producto acabado, poder comenzar con una especie de diseño y también empezar a alear las aleaciones con otros metales, otros elementos que se encuentran en la naturaleza. Alrededor, ¿no es cierto?, como bien decimos antes, esto son aproximaciones, alrededor del 4000, entonces antes del presente, se comienza a manejar lo que es el cobre, después el bronce y finalmente el hierro. Aquí es un ejemplo de una imagen de una de las minas explotadas en el Neolítico, y elementos justamente que se utilizaban, percutores, que se utilizaban para trabajar en las minas. Bueno, hasta acá nada más. Muchas gracias, espero que les sirva de ayuda estos videos explicativos.